llegamos a la segunda materia de este camino que tenemos por delante, que es la teología sistemática, la materia 2, que es doctrina de Dios, o también se conoce técnicamente como teología propia, como teología propia. Y el tema principal de esta segunda materia es ¿qué nos enseña la Biblia acerca de Dios? Ya hemos visto nosotros qué enseña la Biblia acerca de la misma Biblia, acerca de la misma escritura. Ahora lo que vamos a ver es qué nos enseña la Biblia acerca de Dios, acerca de Dios. Y los temas así de manera rápida para crear una expectativa maravillosa. La existencia de Dios, cómo sabemos que Dios existe, que es la clase del día de hoy. Dentro de 8 días vamos a ver la cognoscibilidad de Dios, que significa si podemos realmente conocer a Dios y cuánto podemos conocer de Dios. Y luego entraremos en un tema maravilloso que va a ser extenso, que es el carácter, cómo es Dios. Y en ese de cómo es Dios vamos a ver los atributos de Dios. Va a ser algo maravilloso. Van a tomar varias clases a abordar solo ese tema del carácter de Dios. Luego vamos a ver la Trinidad, cómo puede Dios ser tres personas y sin embargo solo un Dios. Vamos a ver la creación, el por qué, cómo y cuándo creó Dios el universo. Vamos a ver también la providencia de Dios, que si controla Dios todas las cosas, ¿cómo pueden nuestras acciones tener un verdadero significado? También vamos a ver sobre la oración, porque Dios quiere que oremos y cómo podemos orar eficazmente. Vamos a hablar sobre los ángeles, qué son los ángeles y por qué Dios los creó. Y finalmente este tema de doctrina de Dios, vamos a hablar acerca de Satanás y los demonios. ¿Qué deberían pensar hoy los cristianos acerca de Satanás y los demonios? Entonces, estos van a ser todos los temas que vamos a tocar durante esta materia. El día de ayer no solamente les enviaba estas diapositivas de la clase número 1, sino que con ellas también les anexé los 2 libros que vamos a estar estudiando durante esta materia. El libro El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer y también El conocimiento del Dios Santo, pero A.W. Tozer. Cada uno de ellos dice 184 páginas y 128 páginas, pero los archivos que yo les mandé en PDF son archivos que abarcan más de una página. Entonces no abarcan solo una página, sino abarcan más de una página del libro como tal. Entonces por eso ustedes se van a dar cuenta, uno creo que tiene 64, otro tiene como 70 y algo de hojas. Pero cuando ustedes lean el contenido van a ver que está completo. Dios mediante voy a enviarles otro libro también maravilloso que se llama Los atributos de Dios, que también va a ser maravilloso que ustedes lo puedan tener. Dios mediante se los envío mañana o en el transcurso de la semana. El día de hoy vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Antes de considerar el carácter de Dios, es decir, sus atributos, es necesario empezar de manera básica, una pregunta básica. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y como se los decía la semana pasada, perdón, no, sino como se los decía en el audio de ayer, va a haber una parte de esta clase que voy a pasar muy abuelo de pájaro, ustedes se van a dar cuenta, pero que por esa razón les anexaba 4 videos que vi ahí. Cuando lleguemos a ese punto tocaré ese tema, pero era muy importante, si no lo han hecho, que vean esos videos que les envié ayer. Son videos muy cortos, duran como 4 o 5 minuticos nomás cada uno, y son bien interesantes y hablan de una parte del tema que voy a tratar. Pero bueno, entrando en materia, ¿cómo sabemos que Dios existe? La respuesta se puede dar en 2 partes, mis hermanos. Todo ser humano tiene un sentido interno de Dios, un testimonio interno, llamamos eso. Como esa vocecita que te dice a ti, bueno, no es una voz audible, estoy hablando como de manera metafórica, pero es esa seguridad que tienen todas las personas de que Dios existe, pero también creemos en la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. A mí eso es tan interesante. Un testimonio interno de toda persona, eso ni siquiera va en el creyente. Es un testimonio interno en todas las personas, en todos los seres humanos. Pero también hay un testimonio externo, que es el de la creación. La naturaleza nos grita que existe un Dios. Algo tan maravilloso como lo que vemos, debe existir un Dios. Pero también hallamos un testimonio especial, que es el que se encuentra en las Escrituras. Entonces hay 3 formas de poder ver que Dios existe.
que Dios existe. El sentido humano interno de Dios es lo primero que vamos a abordar el día de hoy. Toda persona en su ser sabe, uno, que Dios existe, dos, que es el creador, y tres, que somos criaturas. ¿Y esto por qué lo puedo afirmar? Porque la necesidad de adoración es algo común en todas las culturas de todos los tiempos. No importa qué tan primitiva o qué tan moderna sea una cultura, siempre se va a ver esa necesidad que tienen los seres humanos de existir enfrente de un ser trascendental al cual adorar. Ahora, que haya gente por la ignorancia y estar lejos de las escrituras, caen en el paganismo y en falsas religiones y en falsas doctrinas, ese es otro tema. Pero todas las personas en general tienen esa claridad. Existe un Dios, ese Dios no solo es superior, sino nos creó, y nosotros somos subordinados, somos criaturas de ese Dios. La historia de las diferentes sociedades en la historia muestra que todas han adorado, todas han adorado. De hecho, Calvino decía, un sentimiento de la divinidad que es natural en el hombre, un sentimiento de la divinidad que es natural en el hombre. Más adelante voy a nombrarles algo, el ateísmo, que en realidad se debe llamar es antiteísmo, es algo antinatural. Es algo antinatural. Lo natural es que todo ser humano crea que existe un ser trascendente, un ser superior, al cual nosotros adoramos, sentimos la necesidad natural de adorar y sujetarnos. El hombre, por naturaleza, es un ser religioso. Al bebé no hay que enseñarle que hay un ser supremo. De hecho, ese bebé ya lo sabe. Lo que pasa es que con el natural proceso de desarrollo cognitivo del bebé lo va demostrando cada vez más. Lo va demostrando cada vez más. Y tenemos varios textos que nos van a resaltar varias situaciones. Pablo afirma que incluso los gentiles que no creen han conocido a Dios, pero no le honraron como Dios. Miren lo que dice Romanos 1:21 y Romanos 1:25. Pues habiendo conocido a Dios, el apóstol Pablo ratifica, declara, asegura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El verso 25 del mismo capítulo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es un acto consciente, no es un acto inconsciente. De hecho, todos los hombres saben de la existencia de Dios porque Él mismo se dio a conocer. Y lo vemos nuevamente en Romanos capítulo 1, pero el verso 17 dice Pablo, me explico. Esa es la nueva versión internacional. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. O sea, Dios no es un Dios que se esconde. Nosotros veíamos eso, no sé si fue, no creo que fue acá en el seminario, sino fue en un culto de oración, donde mencionaba que Einstein no, decía que Dios no había jugado a los dados, sino que tenía un propósito al hacer la creación en el orden y en la exactitud con la que lo hizo. Y eso lo decía Einstein, Dios no juega a los dados, sino que tenía un propósito claro al hacer el universo. Y hay un director de cine que se llama Woody Allen, que mucho tiempo después, décadas después, le da como una respuesta, una contrarrespuesta, una réplica a la aseveración que hace Einstein. Y Woody Allen dice, no, Dios no juega a los dados, Dios juega a las escondidas. Y de alguna manera lo que él estaba diciendo es que Dios no quería darse a conocer. Y eso es completamente falso. A mí me gusta algo del cine de Woody Allen, pero ahí sí me retiro completamente de lo que él declara, porque eso no es nada cierto. Tenemos un Dios que se ha dado a conocer, no solo a través del testimonio interno de los seres humanos, sino además de la misma creación que grita que existe un creador, pero también a través de la revelación especial que son las escrituras. Por ahora estamos hablando del testimonio interno de los seres humanos. Hasta ahora estamos hablando del testimonio interno de los seres humanos. Después de leer estos versículos de la carta a los romanos, podemos entonces decir lo siguiente. Los hombres deliberadamente, yo quiero que presten atención a esto, deliberadamente,
han, han relegado o han pasado a un segundo plano algo de la verdad en cuanto a lo que sabían respecto a la existencia y el carácter de Dios. El hombre sabe que es una criatura de un creador, pero su corazón pecaminoso lo insta a adorar no al creador que no ve, sino a la criatura que ve. Charles Hodge, el teólogo, dice, todos los hombres tienen algún conocimiento de Dios. Esto es, tienen la convicción de que hay un ser de quien dependen y ante quienes son responsables. Lo que pasa es que los seres humanos, en su pecaminosidad y en su oscuridad, es un acto, miren, eso quiero que ustedes lo entiendan muy bien, pido al Señor que lo puedan comprender muy bien. Es algo incomodísimo, mis hermanos, es algo incomodísimo, es algo intolerable. Yo quiero que entendamos algo. Dice Charles Hodge, todos los hombres tienen algún conocimiento de Dios, esto es, tienen la convicción de que hay un ser de quien dependen y ante quien son responsables. Bueno, si el hombre sabe que es una criatura del creador o de un creador, ¿por qué razón hay tantas personas que niegan la existencia de Dios? El fenómeno del ateísmo, que ya voy a hablarles de que el apelativo más exacto es antiteísmo, ha venido creciendo con el tiempo. ¿No? ¿Ustedes sabían eso? Al día de hoy está como en un 22, 25% a nivel mundial. Ha venido creciendo. Igual sigue siendo la minoría, pero ha crecido. ¿Y esto por qué sucede? Porque el corazón pecaminoso del hombre insta al hombre no a adorar al creador, sino a la criatura que ve. Ahora, esto es interesante, esto hace parte de los que son religiosos, pero ¿y los ateos, los que no adoran ni a Dios ni a las criaturas? Eso no es tan cierto. Todo ateo, todo antiteísta es por excelencia un adorador de sí mismo. Entonces termina, porque todo inicia y comienza en él. Un ateo por excelencia es materialista, él piensa que todo comienza y termina en él, que todo termina con la muerte y que no hay trascendencia, porque no existe un ser superior a quien darle cuenta. Entonces, en este orden de ideas, muchas personas han anulado a Dios de su mente por esta sencilla razón. Es algo, y era lo que estaba diciendo antes de que me interrumpieran. Es un acto muy incómodo, mis hermanos, pero realmente incómodo, que una persona pueda vivir en sus tinieblas y al mismo tiempo tenga la claridad del concepto de que Dios está presente en su vida. La Biblia dice en Juan que los hombres huyeron de la luz para poder hacer las obras que hacían en las tinieblas, sus obras malas que hacen en las tinieblas. Hay animales que especialmente hacen todas sus porquerías en la oscuridad para no ser evidenciados. De esa manera es que hablamos de los seres humanos que han llegado a un nivel de tal maldad que tienen que anular, se ven en la obligación de anular a Dios de su propia vida, anular a Dios de su propia vida para poder tranquilamente pecar. Imagínense eso tan terrible. Una persona que anula a Dios para poder tranquilamente pecar. A mí me llamaba la atención algo que veía en un documental que me pareció maravilloso, que hablaba de la creación versus la evolución, la creación versus la evolución. Y me llamaba la atención poderosamente que el movimiento evolucionista ha cogido mucha fuerza y de que el hombre es producto de la evolución y no de una creación, de un creador, porque el hombre en su deseo de poder pecar tranquilamente quiere anular de su mente al creador, quiere anular de su mente al creador. Entonces, por esa razón, es bueno que nosotros podamos meditar en este tipo de cosas que estoy diciendo. Sin embargo, la Biblia también reconoce que algunos niegan ese sentido interno de Dios e incluso niegan que Dios existe. Y este es el punto que quería hablarles de los ateos. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo llama la Escritura a los que se autodenominan personas que no creen en la existencia de Dios? La Escritura los llama necios. La Escritura los llama necios. El Salmo 10, del verso 3 al 4 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová.
El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y Romanos 1, el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Estos pasajes indican que el pecado lleva a las personas a pensar irracionalmente y negar la existencia de Dios. Vuelvo y repito, estos pasajes indican que el pecado lleva a las personas a pensar, escúchenme bien este término, de manera irracional y negar la existencia de Dios. Si hemos dicho en esta clase, solo en el inicio, de que el hombre tiene un testimonio interno dado por Dios, es decir, Dios puso ese testimonio interno en todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. Podríamos decir, quiero que ojalá me puedan entender correctamente lo que voy a decir a continuación. Podría decirse que por naturaleza todos los seres humanos son creyentes en una doctrina. Son creyentes en la doctrina de la existencia de Dios, en la doctrina de la creación y en la doctrina de alguna manera tener que adorar o relacionarse con ese Dios. ¿Ok? Todos, por naturaleza. Pero lo que pasa es que por no tener una guía correcta, como lo es la Biblia, acerca de esa verdad, pulularon las religiones. Y todas las personas tienen una manera de relacionarse con ese ser trascendente, con ese ser superior, tienen una forma de llamarlo, tienen una forma de relacionarse y también supuestamente tienen unas demandas de ese Dios con respecto a ellos. Ahí nacen las religiones. ¿A dónde voy con esta afirmación de que todos de alguna manera, tanto salvos como no salvos, tienen el testimonio interno? Que esa es la manera natural de todos los seres humanos de pensar. Cuando decimos que es un pensamiento irracional, el creer que Dios no existe, significa que es ir contra la razón. Estamos en un momento donde le dicen a las personas que creen en Dios que somos irracionales, cuando los verdaderos irracionales son los que van en contra de su propia naturaleza al decir que no existe Dios. La Escritura los llama necios y los llama que por la altivez de su corazón se han envanecido, Mis hermanos, nadie tiene excusa para negar a Dios, dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, Nadie en el mundo tiene excusa de negar la existencia de Dios, mis hermanos. Pero entonces hablemos de este fenómeno que se llama el ateísmo. Hablemos de este fenómeno conocido como ateísmo, que vuelvo y le repito, el término sería más bien antiteísmo. Llamemos a esto una supresión a propósito de la verdad, porque la verdad de que Dios existe ya está implantada en el corazón de todas las personas, así sea un corazón caído, así sea una persona que no ha nacido de nuevo, una persona no regenerada. Todos los seres humanos tienen ese testimonio interno de que Dios existe. Pero hay personas que de manera errática, de manera perversa, de manera impía, suprimen esa verdad natural que existe en todos los seres humanos. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Terrible. Romanos 1, el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Esto es impresionante. La carta a los romanos, el apóstol Pablo se esfuerza para demostrarle tanto a judíos como a gentiles que están en la misma condición de pecado. Unos no se pueden excusar en el hecho de que no tenían la ley de Dios para haberse comportado como se comportan, porque ese testimonio interno de los gentiles de que Dios existe, y aún ese testimonio interno de, no solamente se extiende a que Dios existe, sino que Dios ha puesto la ley moral en los corazones de todas las personas, así sean gentiles y que nunca hayan leído la Biblia, nunca hayan leído no matarás, ellos saben en su conciencia que matar está mal. Entonces, Pablo se esfuerza desde Romanos capítulo 1, luego en capítulo 2 y capítulo 3, él habla y pone en la misma condición a todos, tanto extranjeros, gentiles como judíos, de que unos han ignorado a Dios ignorando las escrituras y otros han ignorado a Dios voluntariamente, ignorando el testimonio interno que Dios dio de sí mismo y de su ley moral en los corazones de las personas. Y esto es por eso terrible, es un completo desacierto. Y aquí finalmente llegamos a esta explicación de estos textos. Una serie de verbos activos indican que es una supresión a propósito de la verdad. Todos los textos que acabo de leer, esa es la característica. Verbos activos que indican una supresión a propósito voluntaria de los seres morales de suprimir la verdad. Por eso algunos teólogos dicen que no se debe hablar de ateísmo, sino de antiteísmo. Ateísmo significa sin Dios. Y es imposible que el universo exista sin Dios. Entonces, el término ateísmo es una mentira en sí mismo, porque nada puede existir sin Dios. Una persona que no cree en Dios no es atea, porque a pesar de que no crea en Dios, primero que todo hace un esfuerzo grandísimo por no creer en Dios, porque está yendo contra natura. Naturalmente las personas creen que existe un creador, que existe un Dios. El ateo va contra natura, va contra su propia naturaleza y tiene que hacer un esfuerzo terrible por negar a Dios, sino que independientemente que esa sea su condición, en su condición errática, eso no anula la existencia de Dios. Entonces el término ateo es completamente equivocado. El término significa antiteísta, en contra de Dios, en contra de Dios. La realidad de que Dios existe no la anula una criatura diciendo no existe, no existe, no existe. Sencillamente la criatura, al no poder anular la existencia de Dios, sencillamente con su comportamiento está evidenciando que está en contra de Dios. Entonces el verdadero término de los supuestos ateos son antiteístas, en contra de Dios. Nuevamente el teólogo Charles Hodge dice, negar a Dios es innatural y por lo tanto no puede durar. Es como mantener un resorte encogido. En el momento en que la fuerza que permite que esté recogido se retira, el resorte vuelve a su posición normal. La posición normal del resorte en nuestras vidas es que las personas de manera natural perciben que existe un creador, que existe un Dios. Y por esa razón hay que meterle mucha fuerza a la idea de que Dios no existe. Por eso la constante lluvia, y bueno, al día de hoy, aguacero de ideologías antiteístas y toda esta promoción y este lobby para que la gente deje de creer en Dios. Porque de manera natural la gente cree. Hablemos un poco del ateo. Ese ateo. El ateo presiona con fuerza lo que es natural dentro de su ser, que es la certeza de que Dios existe. Pero cuando un hecho o una circunstancia hace que no se concentre en presionar dicha verdad, lo innato dentro de su ser sale a la luz. Algunos niegan tener un sentido interno de Dios, pero su conciencia de Dios a menudo se hace evidente en momentos de crisis personal, cuando las convicciones profundas asentadas en el corazón se muestran en palabras o en obras externas. Cuando se es consciente de un inminente peligro, por ejemplo, de muerte, el ser recurre siempre a una expresión, ayúdame Dios. Ahora, esto no lo podemos generalizar. Hay gente que está tan acostumbrada a recoger o ofrecerle oposición al resorte que aún puede llegar el agua al cuello, nunca negarán su antiteísmo, ¿no?
pero de manera general ocurre. Yo tuve una conversación con un estudiante en el colegio que profesaba ser ateo. Y luego de yo haberle explicado todo y todo esto, él me dijo, ay, bueno, muchas gracias, profe, ya me queda un poquito más claro. Dios lo bendiga. Se le salió, se le salió. Entonces, es algo muy difícil ir en contra de esa naturaleza, pero bueno, algunos en su pecaminosidad lo hacen. También es necesario tener en cuenta que en la vida del creyente esa conciencia interna de Dios se vuelve cada vez más fuerte y crece. Estoy hablando del creyente, ya no estoy hablando del inconverso, ya no estoy hablando del que practica una religión pagana, estoy hablando del creyente, el que ha depositado su fe en el Dios de las Escrituras. Romanos 8:15 dice, pues no habiendo recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cada vez se volverá más fuerte en la vida de un creyente que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, su convicción, no solo de la existencia de Dios, sino su deseo de tener comunión con ese Dios que es real en su vida. El verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no solamente se tiene la claridad de que existe Dios, sino que entendemos el vínculo que tenemos con Él de ser hijos de Dios. Eso solamente puede suceder en el creyente. Y primera de Pedro 1:8 dice algo también muy interesante. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En el creyente ya no solo es una convicción la existencia de Dios, sino que Él es su Padre. Hay una comunión. Esto es maravilloso. Entonces la intensidad con que esta conciencia en el creyente se presenta es tal que aunque no hayamos visto a nuestro Señor, aunque no hayamos visto a Dios el Padre, aunque no veamos al Espíritu Santo, aunque no veamos al Señor Jesucristo, le amamos y le amamos en verdad. O sea, es un sentimiento, es una realidad nuestra comunión con Dios. Eso es lo que expresa Primera de Pedro 1:8. Eso es lo que expresa este texto. De hecho, mis hermanos, creemos en la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza acerca de la existencia de Dios. Aquí ya pasamos a las otras dos dimensiones en las que podemos tener la seguridad de la existencia de Dios. Ya hemos hablado del testimonio interno. Ahora hablemos de las otras dos clases de testimonio que hay. El testimonio externo, que es la creación, la naturaleza, pero también el testimonio especial que Dios ha registrado en la Escritura. Valga aclarar algo. El Señor fue el que inició, como vimos en la materia pasada, el que inició la labor de escritura para que ésta se perpetuara. Pero si ustedes van a darse cuenta, desde Génesis a Apocalipsis, nunca la Biblia trata de comprobar la existencia de Dios. De hecho, desde Génesis a Apocalipsis, en el canon de las Escrituras, en la revelación especial de Dios, se tiene como un hecho aceptado desde su inicio hasta su fin, que Dios existe. O sea, nunca se detiene la Escritura a corroborarlo, a tratar de comprobarlo. Se toma como un hecho. Génesis 1:1, ¿cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 no dice, desde antes de los tiempos ha existido un Dios. No, la Biblia no se detiene a decir eso. La Biblia comienza de una vez diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Génesis relata no el principio de Dios, sino el principio de la creación de ese Dios. Esto es maravilloso. Si estamos entonces convencidos de que la Biblia es verdad, entonces sabemos por la Biblia no solo que Dios existe, sino también mucho en cuanto a su naturaleza y sus acciones. Por eso en esta materia, mis hermanos, doctrina de Dios o teología propia, el suministro rico que vamos a tener como prueba fehaciente de la existencia de Dios va a ser las Escrituras. Son las primeras clases como las del día de hoy que hablamos del testimonio interno de los seres humanos y que hablamos de la revelación general llamada, como se le llama a la creación o a la naturaleza. Pero de resto, todo el curso vamos a estar hablando de qué? Vamos a estar hablando desde las Escrituras y cómo ellas nos muestran no solamente la realidad de que Dios existe,
No se desgasta la escritura en comprobarnos que existe, sino que es una realidad patente en las escrituras, sino que es una realidad tal que las mismas escrituras nos describen su carácter, nos describen quién es Él, nos describen qué le agrada a Él y qué le desagrada a Él. O sea que las escrituras nos presentan el carácter de Dios. Eso es lo que vamos a continuar en el resto de las clases haciendo de manera maravillosa, de manera maravillosa. Vayamos a este testimonio entonces, si nosotros vamos a sentarnos en la escritura y a partir de las escrituras vamos a ver todos estos pormenores de nuestro Señor. Ahora tengo que aclarar, la Biblia no nos dice todo acerca de Dios. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos en este peregrinaje temporal saber acerca de Dios. Hago esa claridad, ¿no? Hay gente que en su afán de defender las escrituras dice, no, es que la Biblia dice todo acerca de Dios. La Biblia no dice todo acerca de Dios. De hecho, sería un libro sin fin si existiese un libro que dijera todo acerca de Dios, porque sería decir todo acerca de un Dios infinito, de un Dios eterno. Pues no alcanzarían las páginas de ese libro, y pues ¿para qué un libro que contenga todo acerca de Dios si en la gloria vamos a tener un tiempo donde ya de manera viva, presencial, allí, al lado de nuestro Dios, vamos a saber de primera mano, es decir, directamente de Él, cada una de las cosas? Y esa va a ser una de las mayores bendiciones del cielo, de estar habitando en la gloria con Dios, con nuestro Señor. Todos los días nos asombraremos de algo nuevo que nos enseña el Señor. Y nos alcanzaremos seguiremos estupefactos al día siguiente cuando el Señor nos vuelva a mostrar otra cosa y también nos vamos a asombrar. Y seremos capaces de retener todas esas ricas verdades porque seremos perfectos, estaremos glorificados, nuestras capacidades mentales, emocionales y voluntarias serán mucho superiores a las que tenemos el día de hoy y cada día conoceremos más y más y más a Dios. Entonces hay que aclarar, ¿no?, que las escrituras no dicen todo acerca de Dios. Dicen las cosas que necesitamos saber acerca de su carácter en este peregrinaje temporal. Es importante que lo aclaremos. Ahora, como toda la materia nos va a hablar desde las escrituras, eso que necesitamos conocer de Dios, por eso en esta primera clase vamos a hablar de que podemos comprender que Dios existe desde nuestro testimonio interno y desde la creación. Hablando de la creación grita a fuerte voz que tiene un creador. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, es el hombre mismo creado a imagen de Dios lo que más abundantemente da testimonio de la existencia de nuestro Dios. Ustedes se detienen, por ejemplo, a ver un programa de estos científicos donde hablan por ejemplo, los planetas. Ustedes se asombran, ¿verdad? Desde los planetas ver la perfección y todo eso. En una clase de física que tuve la oportunidad alguna vez de entrar en la clase de física de un cristiano, un creyente, y él hablaba de todas las cifras exactas de la física, la gravedad, bueno, todo esto, yo ese tema no lo manejo mucho, pero son cifras tan exactas que mantienen al universo como lo vemos en ese orden maravilloso en el que se encuentra, que si alguna de esas cifras se cambiara, que es uno de los videos que les envié ayer, el ajuste fino se le llama eso. Si se cambiara alguna de esas medidas, el universo colapsaría. Entonces, en esos pequeños detalles vemos el propósito y vemos a un creador detrás. Pero si hay algo de la creación que nos muestra no solamente que Dios existe, sino que nos muestra la imagen de ese Dios, es el ser humano. El ser humano, el hombre mismo, creado a imagen de Dios, es lo que más abundantemente da testimonio de la existencia de nuestro Dios. Cuando hablamos de que la creación grita, Dios me hizo, Pablo lo dice de esta manera, hablando a una población de gentiles. Aquellos de los que se ven beneficiados de la lluvia, los alimentos, estos son testimonios, la gracia común son testimonios de la existencia de un Dios bueno. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a los filósofos que están en el Areópago. Una cosa impresionante, mis hermanos, que el apóstol Pablo no solamente en ese momento, sino también en otros momentos, cuando le habla a gentiles que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la escritura, como es este caso, está hablando de gentiles que no conocen la escritura, él apela a ese testimonio interno, pero también porque ellos, en el caso de los del Areópago, ellos andaban con esa necesidad de conocer más y más a Dios. Ahora, en ese testimonio interno de que existía un creador, ellos eran politeístas y tenían muchos dioses, obviamente cayendo en un gran y craso error. Pero también ellos podían ver, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo en Hechos 14, él está señalando a un grupo gentil, le está señalando que aún las cosas buenas de la gracia común vienen de la mano de un Dios eterno. La creación nos muestra de la existencia de un Dios bueno. Y el mismo David habla del testimonio de los cielos. El rey David mira al cielo de día y de noche y ve en el sol, ve en la luna, ve en las estrellas, ve en el firmamento, ve en las nubes, que continuamente declaran la existencia, la belleza y la grandeza de un creador. No solamente la grandeza del creador, sino lo sabio que es para poder haber creado todas estas cosas. Dice el Salmo 19 del verso 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de lo que hemos hablado hasta este momento, mis hermanos? Cuando creemos que Dios existe, estamos basando nuestras creencias no en alguna esperanza ciega, aparte de toda evidencia. Se ha vuelto muy popular al interior de la iglesia de que la fe es ciega. No hay una cosa más falsa que eso. Eso ha pululado al interior de la iglesia porque se ha estigmatizado el aprender al interior de la iglesia. Desde un tiempo atrás, lamentablemente desde el oscurantismo, la iglesia católica romana vio como malo que se estudiara la escritura, que era una labor solo apartada para el clérigo, pero no para las personas de a pie, para el cristiano común y corriente. Mis hermanos, todos podemos acceder a las escrituras y ya lo vimos en la materia 1. Lo importante aquí, mis hermanos, es que lastimosamente esta idea tomó protagonismo y muchas veces se enseñó que la fe tenía que ser ciega. O sea, así no entiendas, hágale. Sí hay cosas, mis hermanos, al interior de las escrituras hay cosas que de pronto no vamos a entender, misterios, hay 3 de ellos que más adelante se los nombraré, que existen en la escritura y que difícilmente en nuestra mente finita vamos a entender a un Dios infinito. Pero la mayoría de todo lo que aparece en las escrituras lo podemos comprender y tiene una razón de ser. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos que renunciar a la razón para creer que Dios existe, que es uno de los argumentos que usan muy fuertemente filósofos y antiteístas en espacios sobre todo universitarios, que ahora se está volviendo muy popular también en escenarios de colegios. Y se muestra como ignorante al que cree en un ser supuestamente imaginario como Dios. No, para nada. Cuando creemos que Dios existe, estamos basando nuestras creencias no en alguna esperanza ciega, aparte de toda evidencia, sino en la abrumadora y abundante evidencia fidedigna de las palabras y de las obras de Dios. ¿Que de dónde baso, mis hermanos, en creer que Dios existe? Mira el mundo, mira una flor, mira los animales, mira tu mano, mi mano. Mira lo complejo del ser humano y del universo en general. Todo esto es una muestra de la existencia de un creador sabio, complejo, hermoso y todopoderoso. Eso no cabe en la cabeza ni siquiera hasta los hombres de ciencia. Están abandonando esa idea de que todo lo que vemos en el universo fue creado de un accidente, de una explosión, de un acto caótico. Porque el caos no puede traer orden. Esa es una máxima de la ciencia. El caos no trae orden. El caos es algo completamente contrario al orden.
Decir que de una explosión se creó un orden tan meticuloso, tan sistemático, tan puntual en el universo, es como decir que un huracán levanta a una fábrica de repuestos de avión y la destruye y desarma todo el orden que debe haber en esa fábrica y en ese almacén de repuestos de avión, todo organizado por partes y todo esto, y que pase un huracán y destruya todas las cajas y destruya todo lo que haya al interior de ese almacén, y que de ese caos quede formado un Boeing 747. Eso no tiene razón de ser. O sea, el caos no trae orden. Un huracán que destruye un almacén de repuestos de avión no puede construir, ensamblar perfectamente y en orden un avión. Es como decir que yo por accidente voy y tomo cereal y echo mi cereal de letras en la leche, y al caer el cereal de forma accidental y caótica, yo lo estoy echando, pero las letras no están cayendo en un orden específico, están cayendo como caen. Y pensar que de ese orden caótico del cereal en forma de letras cayendo en la leche se forme mi número de cédula, mi nombre y apellido y mi grupo sanguíneo. No tiene sentido, no tiene sentido alguno. Entonces, mis hermanos, ¿por qué al día de hoy, le da vergüenza al creyente decir que cree en Dios? Porque lo estigmatizan en escenarios supuestamente universitarios y académicos. Para nada, nuestra fe tiene fuertes convicciones que parten de la razón, no de la sin razón. También vamos a hablar, mis hermanos, el día de hoy, y con eso termino la clase del día de hoy, con las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Y es a partir de esto que envié los videos que envié ayer. Sí es cierto que el pecado hace que las personas piensen irracionalmente, ya lo hemos visto. Es el esfuerzo entonces de filósofos cristianos analizar la evidencia, especialmente la evidencia natural de la naturaleza, de manera extremadamente cuidadosa y lógicamente precisa, a fin de persuadir a los seres humanos, no desde las escrituras, sino desde la razón, de rechazar la idea de que no existe Dios. O sea, creer que Dios existe es una posición completamente, escúchenme bien, completamente racional. Y tenemos a 4 expositores maravillosos: Agustín, Atanasio, Tomás de Aquino y Descartes. Son personas que desde la razón intentaron demostrar la existencia de Dios. No estoy hablando de que estas 4 personas en todo aspecto de su teología acertaron. Aquí yo no estoy poniendo en un pedestal, por ejemplo, a Tomás de Aquino, que lastimosamente fue muy influenciado por la filosofía griega, o a Descartes. Pero sí en su momento estas personas, a partir de la razón, defendieron la existencia de Dios. La mayoría de pruebas tradicionales para la existencia de Dios se pueden clasificar en 4 tipos principales de argumentos. Esos argumentos son el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento ontológico y el argumento moral. Hago aquí un alto en el camino, mis hermanos. Recuerden que esto va a ser una exposición limitada de estos 4 argumentos, que lo único que quieren hacer es apoyar desde la razón la existencia de Dios, demostrar que Dios no es una idea irracional, sino completamente racional. Y si se están dando cuenta, en este tema, sencillamente desde las escrituras estoy validando que existe un testimonio interno y un testimonio externo, como es la creación, del cual se apoyan estas personas para comprobar que Dios existe. Pero en esta clase, ¿cuál va a ser la gran ausencia? Porque no queremos llegar todavía hasta allá. La gran ausencia es el testimonio que da desde las escrituras de su carácter y de su persona, para poder tener nosotros una teología y una fe sana, una fe que emerja de las escrituras. Eso no aparece en la clase de hoy, porque hasta allá no quiere llegar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy solo quería hablar del testimonio interno y el testimonio externo, como es la creación, y sencillamente nombrar que hay otro testimonio, que es el testimonio desde las escrituras, de el carácter de Dios, y para podernos relacionar con él, cuáles son sus demandas. Eso sencillamente.
Hablemos un poco del argumento, cerrando comillas, hablemos entonces de estos 4 argumentos de manera general. El argumento cosmológico habla, todo lo conocido en el universo tiene una causa, tiene una causa. Por consiguiente, el universo mismo también debe tener una causa, y la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. Esto habla de la ley de la causalidad. Les voy a poner un ejemplo. Una mesa con 4 patas. Una mesa con 4 patas. Esa mesa con 4 patas no fue creada por el carpintero porque sí. El carpintero primero tuvo que sentarse y tuvo que haber tenido una necesidad para poder hacer esa mesa. ¿Ok? Esa mesa y ese mismo ejemplo lo voy a llevar a otros argumentos. Por eso cojo el de la mesa y el del carpintero. Esa mesa no llegó allí porque sí. O sea, alguien va caminando por un bosque y ve una mesa en el bosque. Él no dice que esa mesa, que sale de la madera y a la madera se le tuvo que dar tuvo que cortarse, tuvo que darle una forma, tuvo que ensamblarse y llega finalmente a ser una mesa. Esa mesa no aparece porque sí allí. Entonces, esa mesa allí demuestra que hubo alguien que hizo esa mesa. Demuestra que hubo alguien que hizo esa mesa. Llevemos ese ejemplo a algo macro, el universo. Mis hermanos, el universo está allí. Y si el universo está allí, no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad. Hubo una causa que hizo precisamente que el universo existiera. Bueno, la causa de un universo tan grande solo puede ser un Dios más grande que el mismo universo. De hecho, tan grande que no se puede medir, que no puede contenerlo ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Eso es lo que habla ese primer enunciado, el primer argumento. Ahora, el argumento teleológico está un poco unido, tiene mucho que ver con esto que acabo de mencionar, pero en otro aspecto, mis hermanos. Teleológico viene de telos en el griego, que significa propósito, fin o meta, y se enfoca la evidencia de la armonía, orden y diseño en el universo, y argumenta que su diseño da evidencia de un propósito inteligente. Puesto que el universo parece estar diseñado con propósito, debe haber un Dios inteligente y con propósito que lo creó para que funcione de esa manera. Volvamos al ejemplo de la mesa. ¿Por qué la mesa tiene 4 patas? Porque tiene una lámina de madera sobre esas 4 patas, porque tiene un espacio, ahora estamos hablando de una mesa de occidente, ¿no? Porque tiene un espacio preciso para que como que alguien que pueda usarla pueda meter allí sus piernas. Todo esto habla de un diseño, y un diseño para hacer esa mesa es porque tiene un propósito particular. El propósito de quien hizo esa mesa es también poder con una silla usarla y poderla usar como base o como apoyo y hacer en esa mesa diferentes tareas y diferentes labores. No solo esa mesa no apareció de la nada en ese espacio imaginario que les estoy hablando, sino que la misma forma de la mesa tiene un propósito. Esa mesa fue hecha para un propósito en particular. Y el hecho de que esa mesa haya sido hecha con un propósito en particular, le dio, de hecho, una forma a la mesa. Y eso habla de que si tiene un propósito, tiene un creador y tiene alguien que la hizo. Entonces, esto es maravilloso. Ahora, el argumento ontológico. El argumento ontológico habla del ser y empieza con la idea de Dios, que se define como el ser más grande que se puede imaginar. Luego, este argumento lo que dice es que ese ser debe existir, puesto que es más grande la idea de que exista a la idea de que no exista. Este es un argumento un poco más complejo, ¿no? Y finalmente, el argumento moral. Empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia. Argumentar que debe haber un Dios que es fuente del concepto del bien y del mal y que algún día hará justicia a toda persona. Es interesante, mis hermanos, que todas las personas que se autodenominan ateos, que son antiteístas,
estas personas tienen un claro concepto del bien y del mal. ¿Y de dónde viene ese concepto del bien y del mal? No de los seres humanos, sí, de los seres humanos, de los seres humanos. Ese ser humano que al día de hoy ve todo de manera ambigua y ve todo de manera subjetiva en este mundo donde ya no hay verdades absolutas, donde ya no es blanco o negro, sino una tonalidad interminable de grises. ¿Ese hombre es el que define qué es lo bueno y qué es lo malo? No, si nos vamos a dar cuenta, la mayoría, por no decir todas las culturas, tienen un punto de convergencia en muchos de sus valores morales absolutos, con respecto de el mentir, el matar, la inmoralidad, el falso testimonio, la codicia, la ambición, todo ese tipo de cosas. Entonces, los valores morales absolutos no parten del ser humano caído, sino parten de un ser superior al hombre que ha demandado al hombre y de hecho le ha puesto en el corazón al hombre la conciencia que le declara lo que está bien y lo que está mal. Emmanuel Kant decía algo: no podemos saber que Dios existe, pero debemos actuar como si existiera para que la moral tenga sentido. Y que lo diga alguien como Kant. O sea, no podemos saber si Dios existe, pero debemos actuar como si existiera para que la moral tenga sentido. Ese sentimiento, esa responsabilidad, ¿no? Ese sentimiento de darle cuentas a un ser superior, y porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, ¿qué podemos decir de estas pruebas? El universo en efecto tiene a Dios como su causa. En efecto, nuestra evidencia de diseño con propósito le da orden a la creación. En efecto, Dios existe como un ser más grande que nada que podamos imaginar. Y en efecto, nos ha dado un sentido del bien y del mal y un sentido de que habrá un día de juicio. Estas son pruebas válidas y pueden ayudar a superar objeciones de parte de los que no creen. Pero mis hermanos, por más que queramos, no son válidas en el sentido de que no generan convicción en la persona. Sencillamente pueden dejarla pensando al respecto. Sencillamente pueden dejar en la mesa de que creer en la existencia de Dios no es un acto, no es un salto al vacío, no es un acto de irracionalidad, sino que los que creemos en Dios tenemos puntos de vista completamente racionales para lo que decimos creer. Pero de ahí a crear esas convicciones en las personas, no se puede, en absoluto, porque solo Dios puede vencer nuestro pecado y capacitarnos, mis hermanos, para que estemos persuadidos de su existencia. En este mundo pecador, Dios debe capacitar para persuadirnos, o de lo contrario, no creeríamos en él. Es allí donde entra, mis hermanos, la revelación especial de Dios y su palabra. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí hay un testimonio interno, sí hay un testimonio externo, pero aún ese testimonio interno y externo puede ser envanecido por la misma caída del ser humano. Y por esa razón, 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿En dónde es que encontramos esa revelación que sí puede generar convicción en las personas? En la Escritura. La Escritura es la que puede convencer a las personas, obviamente junta con la acción del Espíritu Santo, juntamente con la acción del Espíritu Santo. En este mundo pecador, la sabiduría humana sería adecuada para llegar a conocer a Dios como se debe. Es desde la sabiduría divina plasmada en las Escrituras y no desde la sabiduría y la racionalidad. Estos cuatro posturas que les acabo de mencionar lo usan mucho en la apologética, en la defensa de la fe que dan en la apologética sobre la existencia de Dios y aún en la validez de las Escrituras como texto sagrado. Y nosotros podemos ver la apologética como un preevangelismo, como la preparación, como para que la gente deje toda esa aversión
y deje de vernos como gente ignorante y se dé cuenta que tenemos razones de peso para creer en lo que creemos. Pero depositar nuestra confianza en la apologética para que la gente tenga la convicción, no, mis hermanos. Lo único que trae la convicción es la predicación de la bendita palabra de Dios. Hablaba en esos días con alguien que me decía su preocupación que tiene de expresarle a las personas que existe Dios. Bueno, la apologética puede ser un abrebocas, puede ser una apertura, como lo llamamos también, puede ser un preevangelismo, pero a las personas, si verdaderamente queremos que esas personas tengan la oportunidad de rendir su vida a Dios, hay que predicarles la palabra de Dios. Dependemos de que Dios nos quite la ceguera y la irracionalidad causada por el pecado y nos capacite para evaluar correctamente la evidencia, creer lo que dice la Biblia y alcanzar la fe en Cristo Jesús, que es la fe que salva.